El siguiente segmento tiene contenido o opinión. Muy bien, 6:29, gracias por la sintonía, muy amables, muy gentiles por acompañarnos como cada jornada informativa en este día lunes. Estamos tratando de actualizar la información de lo que está ocurriendo ahora mismo en Perú, donde es una final de infarto, final de infarto lo que está pasando en el Perú. Veamos qué tenemos acá. Miren ustedes cómo a esta hora está procesado el 90.48% de las actas. 90.48% de las actas. Y tenemos, vamos a ver la diferencia. A ver. 90.48% de las actas procesadas. Tenemos en este momento 50.32% a favor de Keiko Fujimori. A ver, para poder hacer el cálculo exacto. 50,32% para Keiko Fujimori frente al 49,67% de Pedro Castillo. Hablamos de una diferencia de apenas 0,64%. Apenas 0,64% de los votos de diferencia. Keiko Fujimori, cuando resta el 10% de actas por procesar, tiene 8.175.856 votos frente a Pedro Castillo, que tiene 8.071.458. Estamos hablando de una diferencia de solo 104.398 votos. Ese es el equivalente del 0,64%. Final de infarto, dirían los que saben de estas materias futboleras. Final de infarto lo que estamos viviendo justamente en la República del Perú, en donde se procura elegir presidente o presidenta de la República. Quiero contarles que ya estamos en vivo en YouTube también. Estábamos solamente en Facebook Live, pero ya estamos en vivo en YouTube. También que nos preguntaban acá, tenemos una muy buena visualización a esta hora en Facebook Live, pero también ya estamos en YouTube para que ustedes puedan igualmente utilizar esa posibilidad de enlazarse con nosotros a través de nuestras diferentes plataformas, tanto de YouTube cuanto de Facebook Live. Más adelante vamos a desmenuzar estos resultados y a tratar de leer los resultados de lo que está pasando en el Perú. Sí quiero, digamos, hacer un brevísimo comentario al respecto, porque claro, acá desde el Ecuador, mucha gente opina desde sus propios sesgos, sin conocer la realidad del Perú, sin saber por qué llegaron al balotaje o segunda vuelta estos dos candidatos, sin entender por qué políticamente ahora mismo Fujimori está a punto de ser presidenta, pero le pisa los talones un ex integrante de una organización que fue catalogada como terrorista, como subversiva. Me refiero a Sendero Luminoso. Creo que hay que investigar un poquito lo que está pasando en el Perú, porque mucha gente habla desde los sesgos. Y claro, hay mucha gente aquí en el Ecuador que con base en esos sesgos se muestra apenadísima. Dicen que están muy apenados por lo que pasa en el Perú. Los peruanos están eligiendo su destino. Puede no gustarles. A mí no me gusta ninguno de los dos. Yo no soy peruano. Yo tengo que respetar la posición de los peruanos, la forma de pensar de los peruanos. A mí me parece que hay que aprender a ser demócratas cuando gana la opción de la cual tal vez uno ideológico políticamente no es parte o no comulga. Aquí mucho se habla desde el sesgo y sin conocer realidades, ¿no? Aquí hubo gente que respaldaba abiertamente hasta el final a la señora Áñez o Añez, que fue presidenta interina por demasiado tiempo.
en Bolivia. Y luego aquí teníamos un segmento de gente bravísima porque ganó el candidato del MAS y ganó largo en primera vuelta, Luis Arce. Igual, cuando pasaron las elecciones en Argentina, la derrota de Macri frente a Alberto Fernández en el proceso electoral. Creo que hay que ser demócratas y hay que respetar los resultados electorales aunque no les guste. Igual aquí en el Ecuador. Aunque no haya gustado el resultado electoral, hubo un proceso, ganó un candidato, se convirtió en presidente de la República. Tenemos que demostrar ese sentido democrático, aunque no les guste. Insisto, a mí no me gusta. Yo no soy... yo hago opinión y desde acá, desde estos micrófonos, pero no resido en el Perú. Yo espero que al Perú le vaya bien, como a todos, ¿no? Que a los peruanos les vaya bien. Pero... Perú es importante para nosotros porque es nuestro vecino. Con Perú tenemos una relación que desde la firma de los acuerdos de paz en 1998 se robusteció, cambió totalmente la relación entre Perú y Ecuador, entre los peruanos y los ecuatorianos. Antes del año 98 nos veíamos de otra manera. Hoy, evidentemente, las cosas son totalmente distintas. Las cosas cambiaron para bien. Por eso nos interesa, obviamente, el resultado de Perú, pero hay que respetarlo. Mi punto es, respetemos el resultado de los peruanos, porque son los peruanos los que terminan escogiendo su destino. Ahora, Perú evidentemente está saliendo de una crisis política profunda que provocó la caída de Pedro Pablo Kuczynski, luego la caída de Vizcarra. Es una cosa muy compleja la que está viviendo Perú a nivel político y Perú necesita en este momento un cambio y eso le preguntaremos más adelante a Catalina Barreiro. Si sea Fujimori o sea Castillo, cualquiera de los dos que se instale en el Palacio de Pizarro, que es la sede del gobierno peruano, eso podría efectivamente configurar o no un cambio dentro de lo que está pasando en el país, ¿no? Yo a veces leo algunos comentarios y digo, no sé qué tipo de democracia es la que quieren. La democracia que quieren es solamente cuando gana su candidato, no cuando gana el candidato con el cual no comulgan. Esa es la democracia que quieren algunos. Estoy leyendo ahí algunos comentarios, ¿no? Que ser demócratas en serio y aprender a respetar cuando la opción por la cual ustedes, cualquiera de nosotros, se pronunció, no ganó y ganó otra opción. Igual aplica para todos, aplica para el Ecuador y aplica para el Perú. Bueno, ¿cómo iniciamos la semana? Iniciamos con una controversia que hubo este fin de semana. Este fin de semana trascendió que estaban vacunando a los abogados. Esto provocó que se movilice mucha gente al antiguo aeropuerto, al Parque Bicentenario. Mucha gente con sus carnets de abogados para tratar de vacunarse. Yo no sé si finalmente esto ocurrió. Hubo referencias de que efectivamente estaban vacunando a los abogados en un primer momento y que después este proceso se suspendió. La ministra de Salud Pública, Jimena Garzón, que estará con nosotros más adelante aquí en este espacio, justamente hizo ayer en su cuenta Twitter una referencia en torno a este tema. Decía la ministra, un respetable gremio ha presentado una acción judicial para que se vacune a sus profesionales. La política pública de salud no puede ser interferida por esos recursos. El plan de vacunación 900 es técnico y solidario. Prioriza grupos de riesgo a los más vulnerables. Apelo a la sensibilidad de los administradores de justicia para que este proceso se desarrolle en orden, de acuerdo con el programa establecido, gracias al aporte de especialistas nacionales o expertos, dice especialistas nacionales e internacionales. Dice, vivimos hoy el Ecuador del encuentro. Esto publicó ayer la ministra. Y vuelvo a decir lo mismo que he señalado a lo largo de estos meses. El mismo derecho que tienen los abogados, tenemos los periodistas. El mismo derecho que tenemos los periodistas, tienen los arquitectos, los ingenieros civiles, los ingenieros mecánicos, los adultos mayores, los servidores públicos, los empleados de los bancos, la gente que trabaja en los centros comerciales. El mismo derecho tenemos los 17 millones de ecuatorianos. Partamos del concepto de que el acceso a la vacuna debería ser universal, de que todos tenemos exactamente el mismo derecho porque somos, en teoría
iguales ante la ley, y digo en teoría, porque esto no siempre se cumple. Todos tenemos el mismo derecho. Pero estamos hablando de prioridades y este discurso no lo voy a cambiar. Esto que estoy señalando lo vengo diciendo desde el 20 de enero. 20 de febrero, perdón. ¿Cuándo llegó la primera dosis? En enero, ¿no? En febrero, ¿no? Sí, en febrero, el 20 de febrero. Lo vengo diciendo desde que llegaron las primeras dosis el 20 de febrero. El 21 que comenzó la aplicación del plan de vacunación. Que desgraciadamente estas cosas pasan porque el plan de vacunación empezó mal. Y no es culpa de la actual ministra, de modo alguno. La ministra tiene una semana, 2 semanas en el cargo. El gobierno anterior manejó muy mal el proceso de vacunación. El gobierno anterior manejó con selectividad y administró con selectividad el proceso de vacunación. 21 de enero, gracias. Gracias, Hilda. Gracias, contertulio, acá también me escriben. 21 de enero llegaron las primeras 8,000 dosis, gracias. Desde aquel momento, hemos venido sosteniendo en este espacio que las vacunas, siendo un derecho, pero a la vez siendo escasas, tienen que ser administradas a los sectores más vulnerables. Nosotros hicimos aquí inclusive un cuestionamiento porque, claro, alguna gente defendía el hecho de que hayan acudido con la vacunación al Senior Suites, donde estaba la señora madre del señor exministro Juan Carlos Ceballos, en cuya única entrevista concedida en los últimos tiempos después de su renuncia revela un cinismo pero sin nombre. Y esto lo comentamos la semana anterior. Y aquí no se trata de que sea público, que sea privado. No. Hemos insistido en que la política pública de salud, al menos en este proceso de vacunación, tenía que priorizar a los médicos, al personal de primera línea, a las enfermeras, a los profesionales de la salud. Y luego a los adultos mayores, con base en una priorización que nunca se cumplió. Nunca se cumplió. Aquí el Ecuador, este Ecuador de memoria corta, ya se olvidó pues de la vacunación VIP, que luego se convirtió en vacunación Gold. Ya, de VIP se convirtió en vacunación Gold, vacunación dorada. Y aquí tenemos memoria corta y ya nos olvidamos. Nos olvidamos que vacunaron a privilegiados, con Ceballos diciendo que fue una acción ejemplificadora el vacunar a ciertos periodistas que se saltaron la línea cuando permanecían en sus domicilios. Y a diferencia de los reporteros o de los camarógrafos que sí están haciendo la cobertura en la calle, priorizaron a ciertos periodistas porque son supuestamente líderes de opinión para ejemplificar el manejo de la vacunación. El tema es, transcurridos febrero, marzo, abril, mayo, junio, casi 5 meses, 4 meses y medio desde que comenzó el proceso. ¿Hasta cuándo los ecuatorianos vamos a seguir tolerando estos criterios de selectividad o de privilegio de sectores que, insisto, tienen el legítimo derecho de solicitar una vacuna, pero no tienen el derecho de saltarse la fila? Porque así como los señores abogados están en su derecho, yo quiero recordarles a los señores abogados que muchos de los servicios que se manejan a nivel judicial lo están haciendo de modo telemático, pues. No es que pasan metidos todo el tiempo en los juzgados, ¿o me equivoco? Están haciendo de modo telemático, se utiliza firma electrónica hoy. No es que pasan todo el tiempo metidos allí. Y bajo ese mismo concepto, como me dice acá el señor ingeniero Carlos Páez, los conductores de los buses y los conductores de los taxis son prioritarios, pues, si hablamos de esos criterios de priorización. Ellos están permanentemente expuestos y cumplen con un servicio básico que no puede parar, porque el transporte no puede parar. El transporte no ha parado desde el 16 de marzo del año anterior, cuando se dictó el estado de excepción con el cual iniciamos el confinamiento. La gente de los supermercados, los dependientes de los supermercados, la gente que está en las cajas,
Los señores o los chicos que se encargan de apoyar justamente con los carritos para llevar las compras a los vehículos. Los empacadores, los despachadores. Es gente que está expuesta. Entonces, con todo cariño para los abogados. Yo, mi hijo es abogado. Y tengo muy buenos amigos abogados. Por supuesto que tienen derecho, pero no se salten la fila, no pretendan saltarse la fila. No pretendan saltarse la fila. Y utilizando recursos jurídicos para presionar a que les puedan vacunar primeritos. Esperen su turno, que ya les ha de llegar. Mientras tanto, cuídense. Cuídense. Acá, por ejemplo, otro abogado, doctor Luis Fernando Molina, me escribe y me dice: los abogados, 1, ingresamos documentos de juicio por vía electrónica desde la pandemia. 2, todo firmamos electrónicamente. 3, las audiencias son virtuales. En todo caso, los señores de archivo a los que rara vez tenemos que ir a ver por el proceso deberían tener esa prioridad. Gracias, doctor Molina, por este comentario que nos hace y que sirve para enriquecer nuestra opinión sobre este tema. Los abogados pretenden saltarse la fila. Mañana serán los ingenieros, pasado serán los arquitectos. Y no está bien. No está bien. Creo que el Ecuador, y a veces cuando leo este tipo de cosas, siento que hay sectores que no aprendieron nada en el contexto de la pandemia, que no entendieron lo mal que fue manejado el plan de vacunación que inició el gobierno anterior, si es que existió plan. Yo no le llamo plan, sino le digo proceso de vacunación. A mí no me consta que hayan tenido un plan. Además que ni siquiera se ponen de acuerdo, ¿no? Moreno dice que él creía que había plan, pero que había estado solamente en la cabeza del ministro, y Ceballos dice que sí había plan y que le sorprendieron las declaraciones de Moreno. Y que Moreno le dijo que se vaya nomás y que se pegue 2 cócteles en su nombre. Esa gente nos gobernó. Y esa gente administró la pandemia. Y luego de ver eso, siento que no aprendimos nada como sociedad. Que no entendimos nada de empatía, de solidaridad, de priorización. ¿Se acuerdan que incluso los odontólogos, casi que tuvieron que rogar para que les incluyan en la primera línea? No estaban en la primera línea los odontólogos expuestos, evidentemente, a un contagio. A la cansada los incluyeron. Aquí tuvimos entrevistas en este espacio con gente de representantes voceros del sector de los odontólogos. Entonces, por favor, yo sé que muchos abogados escuchan este espacio, muchos de ellos son buenos amigos además, a no saltarse la fila, a respetar justamente la fila, respetar su turno. Respetemos, esperemos y mientras tanto cuidémonos. Cuidémonos. Pero estas cosas de tratar de presionar para que les administren una vacuna utilizando recursos jurídicos, sin entender la naturaleza de la salud, sin comprender que este país no es Estados Unidos donde hay excedentes de vacunas. En este país somos deficitarios de vacunas, no tenemos suficientes vacunas en este país. No tenemos. Y como no se tiene suficientes vacunas, hay que priorizar la inmunización. Me dice el doctor Molina, me añade, dice, es más, si se planteó la acción de protección desde colegas del gremio, la misma debía ser improcedente, porque la Constitución establece que existen grupos de atención prioritaria como los adultos mayores, personas con enfermedades catastróficas, que deben tener prioridad. Esa es la prioridad, doctor, gracias por ese aporte. Esa es la prioridad. Los adultos mayores, las personas con enfermedades catastróficas, los médicos, los profesionales de la salud. Incluyan a los conductores, incluyan a los taxistas, incluyan a la gente de los buses, a los conductores del trolebús, a la gente que está en atención de las ventanillas de las instituciones públicas. Esos son prioritarios. Esos son prioritarios. Entonces, llamado respetuoso
para los abogados. Acá nos dice por acá, don Byron dice: en Santo Domingo, plan de vacunación domingo a domingo, de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Ojalá se llegue a las 9 millones de vacunas. Ojalá. O de vacunados. Ojalá. Así que a no saltarse la fila. Ese era otro tema con el cual venía yo acá para compartir este comentario con ustedes. Acá también me añade, los de la empresa municipal ya fueron vacunados, ya, choferes. Nos dice el ingeniero Carlos Páez, los de la empresa municipal ya fueron vacunados. En el caso de los choferes, obviamente, hay que considerarlos y que se los incluya, porque están permanentemente expuestos a un posible contagio. A no saltarse la fila. Demostremos que algo aprendimos. Bueno, ese es otro tema que tenía para comentar. Tercer tema, querida audiencia, tercer tema, que lo tengo por acá. Diario El Universo da cuenta que el Consejo de Participación Ciudadana alista la renovación de sus autoridades que guiarán la elección del nuevo Contralor y vocales del Consejo Nacional Electoral. ¿Qué dice la nota? Bajo la amenaza de una propuesta de consulta popular para extinguirlos, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social experimentará esta semana una renovación de sus principales autoridades, las mismas que deberán conducir, entre otros, los concursos públicos para la elección de un nuevo Contralor del Estado y la renovación de 2 vocales del Consejo Nacional Electoral. El Consejo ha tenido 3 presidentes en sus primeros 2 años de gestión. Desastre ha sido este Consejo. Después de ser reformado el mecanismo de selección de sus 7 consejeros mediante el voto popular en el 2019. Perdón que insista, pero aquí en este espacio, nosotros jamás estuvimos de acuerdo con el mecanismo de elección del Consejo de Participación Ciudadana por la vía del voto popular. Ese fue un invento, un mamotreto que incluyeron en la consulta del 4 de febrero del 2018 y que fue un desastre. La elección fue un desastre. Y después, ese consejo en sus ejecutorias ha sido un desastre, con 2 presidentes cuestionados, con Tuárez y luego con el otro presidente. Dice, lo de Cristian Cruz era el otro presidente, ¿no? Que habla de Tuárez, que fue censurado y destituido por la Asamblea Nacional junto a otros 3 consejeros, y lo de Cristian Cruz, quien también fue censurado y destituido por el tema del carnet de discapacidad, lo reemplazó la vicepresidenta Sofía Almeida. El próximo 13 de junio, o sea, en 6 días, se cumplirán los 2 primeros años de gestión de las autoridades y las fuerzas políticas internas dialogan con hermetismo y en medio del debate sobre cumplir con la equidad de género. Esto porque la ley orgánica del Consejo establece en su artículo 40 que la presidencia y vicepresidencia se ejercerá por un periodo de 2 años de manera alternada y secuencial entre hombre y mujer. En esa línea hay una discusión si la presidencia la asumirá un hombre, tomando en cuenta que Almeida ha ejercido en los últimos 8 meses. Ella ha dicho que está en la capacidad de ser reelecta, pues cumplió con el periodo de Cruz, solo cumplió con el periodo de Cruz. La actual presidenta es sobrina del asambleísta Luis Almeida del Partido Social Cristiano y contaría con los votos de los consejeros Juan Javier Dávalos y David Rosero. Almeida sumaría por ahora 3 votos, contando el de ella misma. El 4º voto lo está buscando entre los otros vocales, que son Iberia Estupiñán, María Fernanda Rivadeneira, Hernán Ulloa y Francisco Bravo. Los 4 han sido críticos en ciertos momentos a la gestión de Almeida. Bueno, la nota habla de las dificultades que han tenido para sesionar. Yo quiero preguntarles en este punto. Este organismo, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, en serio, ha cumplido con su labor. Es más, yo les quiero preguntar a ustedes, queridos oyentes, televidentes, internautas. ¿Ustedes tienen claridad sobre para qué sirve el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, independientemente de la designación de autoridades? ¿Conocen ustedes el resto de atribuciones de este organismo? Les planteo esta reflexión porque este organismo que nació con base en una norma constitucional que sonaba muy bien en el contexto del debate constituyente de Montecristi, para ciudadanizar la designación de autoridades de control,
y para fomentar los principios de participación ciudadana, para que el ciudadano se empodere de sus derechos, para que el ciudadano pueda aplicar mecanismos de participación ciudadana. Este segundo camino o objetivo que estoy señalando, ¿cuánto ha cumplido el Consejo de Participación Ciudadana? Sobre todo este Consejo, el actual, que ha estado sumido constantemente en escándalos, en problemas, en dificultades, en diferencias, y que no ha podido trabajar con una continuidad que permita justamente justificar su existencia. Lamentablemente, este organismo se ha desprestigiado en los últimos tiempos. Se ha desprestigiado por sus acciones y se ha desprestigiado por sus omisiones. Se ha desprestigiado, y no es un tema que es exclusivo del actual momento. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, desde su propio nacimiento, llevó adelante concursos para designar autoridades de control, en la que extrañamente, entre comillas, siempre ganaban aquellos cercanos al poder político de turno. Y esto hemos conversado con ustedes en varias ocasiones. Que probablemente habrán exhibido algunas credenciales, pero siempre coincidía que los que ganaban los concursos eran los cercanos al poder político de turno. Después vino el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de Transición, que en lugar de arreglar las cosas terminó haciendo un desbarajuste, provocando el caos institucional que al momento vivimos aquí en el Ecuador. Porque está claro que vivimos un caos institucional en este país, pues. Aunque algunos obviamente justifican y defienden lo que hizo ese inefable consejo liderado por el doctor Trujillo, que lo que hizo fue básicamente provocar un caos mayor en la mayoría de las instituciones sobre las cuales se designaron autoridades de control. Ese Consejo de Transición, que además, por alguna razón que nunca la he logrado entender, se negó a llevar adelante un concurso para elegir un nuevo contralor. Eludió evaluar al contralor subrogante, que hoy se encuentra detenido y está siendo investigado por presunto delito de delincuencia organizada. Y lo que hizo fue ratificarlo y blindarlo. Y recuerden ustedes que el blindaje sobre el señor Celi provocó la destitución por la vía de un juicio político de 4 de los 7 consejeros elegidos con el voto popular. En un juicio político que a mí en lo personal me pareció exagerado y que llevó adelante la legislatura simplemente con el objetivo de cambiar la composición de la mayoría política en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Yo pregunto, y sí, yo coincido con lo que dice acá don Alexis Raza. En su esencia es una gran institución, en su esencia, pero en su esencia. Y en la práctica, yo les pregunto a ustedes si en la práctica el Consejo ha sido eficiente en sus funciones y atribuciones constitucionales y legales. Ese Consejo de Participación Ciudadana y Control Social no ha logrado prestigiarse con sus acciones. Y hoy vamos a asistir, según nos lo recuerda Diario El Universo, y creo que ha sido una nota muy pertinente en ese sentido, vamos a asistir con toda seguridad a un nuevo momento de diferencias políticas con la elección de las nuevas autoridades de ese Consejo. Presidente o presidenta y vicepresidente o vicepresidenta. Pero en el fondo, ¿para qué ha servido hoy ese Consejo? Ese Consejo que se ha negado a llevar adelante con eficiencia concursos. ¿Saben una cosa? Hasta ahora no tenemos defensor público titular. Tenemos defensor público encargado. Hasta hoy no tenemos defensor público titular. Lo del contralor, que depende de que Celi pierda el cargo, o por la vía de una renuncia
o por la vía de una censura de destitución por parte de la Asamblea Legislativa, o si mañana o pasado declaran la culpabilidad del contralor subrogante y lo sentencian, una vez que la sentencia penal condenatoria quede ejecutoriada, perderá el cargo. Mientras tanto, el hombre está blindado y sigue siendo contralor. Termina siendo impresentable que el contralor, el juez de cuentas, esté siendo procesado por presunta delincuencia organizada. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, lamentablemente, amable audiencia, no ha salido por sus fueros. No ha salido por sus fueros. Es un organismo que desgraciadamente no ha justificado su presencia dentro del andamiaje institucional de la República. Y creo que el país debe debatir en serio, más allá del sesgo político e ideológico que pueda tener alguna gente, debe debatir en serio la manera o de mejorar el trabajo de este consejo o de encontrar al final del día una solución a un organismo que lamentablemente no ha cumplido con el rol con el que había nacido a través del debate constituyente de Montecristi. Es otro tema que tenemos aquí justamente para comentarles. Se viene el cambio en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Vamos a ver qué pasa. Acá nos preguntan, hace rato debió perder el cargo Celi, ¿qué están esperando? No hay cómo hacer nada, estimado Javier. Y no hay cómo hacer nada porque sobre el contralor subrogante hay un blindaje que fue dispuesto por el Consejo Transitorio, avalado por la Corte Constitucional. Hay un blindaje allí. Entonces no pueden llevar adelante concursos, no pueden revisar las actuaciones de Celi en el Consejo. Lo que puede hacer la Asamblea es enjuiciarlo políticamente, censurarlo y destituirlo. En un proceso que se había anunciado pero que todavía no ha avanzado. Entiendo que el asambleísta Juan Cristóbal Lloreda estaba llevando adelante ese proceso. No sé qué ha pasado con ese proceso de juicio político. Mientras Celi no pierde el cargo, o por la vía de una censura de destitución, o por la vía de una renuncia, o por una sentencia penal condenatoria ejecutoriada, el hombre sigue siendo contralor, por más impresentable que parezca que el juez de cuentas de la República está detenido y está siendo investigado por un caso de corrupción. Muy bien, 7:00 a.m, voy rápidamente con Silradio, una revisión de redes. Me dice Gustavo Merino, gracias colega. El 12 de junio se cumplen 60 días de estar detenido y de la licencia de sus funciones, o sea, en 5 días. Que podría perder el cargo si no logra la libertad del contralor. Buen dato. Ese es otro dato por el cual también podría perder el cargo. La ausencia temporal que se puede transformar en definitiva si el contralor no recupera su libertad. Buen dato, gracias Gustavo, es un buen dato que nos permite entender lo que está pasando. O sea, veamos qué pasa hasta el 12 de junio, veamos si efectivamente se configura una causal según la ley del servicio público que podría provocar que pierda su condición de contralor por la ausencia definitiva en el cargo.